25 de febrero del 2025. El youtuber Sergio UPG sería asesinado en un ataque armado mientras este conducía su camioneta sobre una carretera que iba hacia Salamanca, cerca del hemiciclo de Juventino Rosas. El atentado ocurriría a las 10 p.m., cuando unos sujetos armados abrieron fuego contra el vehículo del youtuber. Algunos testigos aseguraron escuchar unos 8 tiros, seguidos de un sonido de un auto frenando de manera abrupta. Tras el ataque de los sujetos, la camioneta de Sergio quedaría varada en medio de la carretera. Algunos creen que Sergio habría intentado escapar a pie, pero este colapsó a unos 50 metros de distancia, perdiendo la vida por las heridas de bala. Horas antes del acontecimiento, Sergio UPG publicaría una imagen de un daño en su camioneta. Amigos y familiares velaron el cuerpo de Carlos Gurrola, un hombre que habría sido envenenado después de sufrir acoso en su trabajo. Carlos, quien era trabajador de limpieza en la tienda HB Senderos, en Torreón, Coahuila, murió tras permanecer 19 días hospitalizado al presentar daño severo en tráquea y pulmones. La familia denunció que Carlos era víctima de acoso laboral por parte de sus compañeros. Este caso estremeció a la localidad, por lo que se convocó a distintas protestas para exigir justicia y colectas de firmas para que se castigue a los responsables. Como parte de las reacciones del caso que capturó el ojo mediático, por medio de TikTok se volvió tendencia un corrido en honor a Carlos Gurrola. El tema fue compartido por la cuenta Noticorridos y en su letra se describe el estremecedor momento de la supuesta broma contra Papayita por parte de sus compañeros de trabajo en HB Senderos. El señor vino, nos agredió verbalmente y luego agarró su camioneta y la aventó sobre todos los niños, dejando 2 muertos y varios heridos. 6 de mayo de 2002. Ecatepec. José Luis Nieto Ávila salió de su domicilio, ubicado sobre la misma vialidad, para dirigirse a su trabajo. Era mecánico de oficio y, debido a que la calle es una cerrada, el plantel era un punto por el que debía pasar siempre. El jardín de niños Gabriela Mistral se ubicaba en la calle Clavel de la colonia Los Bordos. Apenas había abordado su camioneta cuando se dio cuenta de que el tránsito estaba obstruido por una ceremonia de honores a la bandera. El personal docente acostumbraba a realizar este tipo de actos cívicos en la vía pública debido a que la escuela no tenía patio. Nieto Ávila se acercó con su vehículo hasta el lugar en donde niñas, niños y algunos profesores estaban reunidos. Amenazó a la directora del jardín de niños, María del Socorro Briviesca Martínez, con embestirlos a todos si no se retiraban del camino. Ella ignoró sus dichos, pues antes ya se habían confrontado verbalmente por la misma situación. El sujeto regresó a su vehículo y, por algunos segundos, las profesores consideraron que la situación se había controlado. La ceremonia cívica no se detuvo en ningún momento. La escolta marchó como siempre lo hacía, mientras la banda de guerra interpretaba el toque de bandera. Te amo, corazón. Cuida a mis hijos, corazón. Edúcalos. Edúcalos, corazón. Me estoy muriendo, estoy tirado en el campo. Don Nico, un hombre que grababa la situación de los baches en la localidad de Uríleo, en Salvatierra, Guanajuato, fue atacado a balazos en plena transmisión en vivo el 7 de octubre, esto a manos de 2 hombres armados que le dispararon desde una moto. En días pasados, Don Nico, quien hacía transmisiones en vivo a través de la cuenta en Facebook de su emprendimiento, Helados Nico, había promovido una lista de baches en la carretera de Uríleo y pidió a sus vecinos que reportaran los que encontraran a fin de exigir que fueran tapados. Sin embargo, mientras hacía la transmisión ese día e incluso hablaba de una posible reunión para pedir por una parada de autobuses en la zona, un par de hombres armados de Guanajuato a bordo de una moto roja le dispararon a quemarropa y quedó tendido en el piso.
Luego de gritar y llorar en los primeros instantes tras los primeros 6 tiros, el hombre quedó en silencio, para que posteriormente se escucharan otros 7 tiros y desde la transmisión en vivo se viera tierra levantada, señal de que posiblemente acudieron a retarlo. Sin embargo, tras el total de 13 tiros en su contra, aún se escuchaba su respiración, e incluso dedicó unas palabras a su esposa y sus hijos, pensando que iba a morir. No sé si se acuerde, como la gente pues que... Yo la amo. En el CCH Sur destapó la influencia de la subcultura incels en México. Se sabe que el ex Ashton ingresó al colegio vestido de negro, portando lentes oscuros y armado con una guadaña. Lo que comenzó como un mensaje cifrado en un foro de odio, terminó con un estudiante, una joven aterrorizada y un trabajador herido. Los hechos ocurrieron el 22 de septiembre. Lex Ashton se dirigió armado al estacionamiento del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, CCH Sur, de la UNAM, donde agredió brutalmente a Jesús e Israel, de 16 años. Su objetivo no se detuvo ahí. Intentó atacar a la novia de la víctima, quien logró huir, e hirió a Armando N., un trabajador que intervino y que posteriormente fue dado de alta. Acorralado, Ashton subió al tercer piso del edificio de idiomas y se arrojó al vacío, sobreviviendo con fracturas severas. Lo que la investigación reveló horas después fue la hoja de ruta digital del agresor. Las palabras del ex Ashton resonaron como un lenguaje incomprensible para miles, pero que para él y sus brothers era el motivo tras la tragedia que acababa de cometer. Ya estoy harto de este mundo. Escribió. Nunca he recibido el amor de una mujer y la neta me duele saber que los chats pueden disfrutar de las fols y yo no. Publicó en un grupo de Facebook llamado Farmacia Curincels. Bueno, vamos a pasar a otros temas. Cadena perpetua para el caníbal de Tecámac. Se trata de este hombre que asesinó a su esposa e hijas en enero pasado y que fue detenido cuando pretendía prenderles fuego. En enero del 2018 sucedió el caso en el que un ex policía federal asesinó y descubrió a su esposa y sus 2 hijas, cuyos cuerpos mantuvo escondidos en la recámara de su domicilio, echándoles cal y cloro para evitar el mal olor. José, ex policía federal de 34 años de edad, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en el interior de su casa ubicada en la Cuarta Cerrada de Bosques de los Cipreses Manzana 68 lote 47 casa 4, donde se mantenía encerrado. La detención llegó gracias a una denuncia ciudadana acerca de que el hombre quemaba ropa y pertenencias de las 3 mujeres denunciadas desaparecidas desde el pasado 7 de enero. Aunque según efectivos policíacos el sujeto pretendía prender fuego a toda la casa para quemar en totalidad los cuerpos. En una de las recámaras se encontraban los cuerpos de la esposa del individuo Esther Alicia, de 36 años de edad, así como los de sus hijas, de 5 años y 1 año con 4 meses de edad, mismas que se encontraban con partes del cuerpo cortadas, una de las menores abierta en canales y órganos y semiquemadas y cubiertas con cal y cloro. Un campamento abandonado que se encontraba fuera de las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue retirado el 9 de junio del 2025. El campamento había sido colocado desde marzo en la calle Alejandro Dumas número 165, en la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo, por el colectivo Oliyash. El campamento se colocó para denunciar un caso de abuso por parte de policías del municipio de Chimalhuacán contra una menor de edad, ocurrido en 2019. La Segov indicó que el campamento se encontraba en completo abandono, por lo que no se presentó ningún tipo de conflicto y las acciones se llevaron a cabo de manera ordenada.
En días previos, integrantes del colectivo Oli Yash, quienes mantenían este campamento, fueron atendidos por la Secretaría de Gobernación, con quienes se lograron acuerdos favorables, aseguró la Segov en su comunicado. Asimismo, señaló que el propósito del retiro es garantizar que las acciones se desarrollaran en un ambiente de tranquilidad y permitir las labores de limpieza correspondientes. ¿Qué es el caso Oli Yash? Oli Yash es el sobrenombre de una menor de edad que fue víctima de abuso sexual por parte de policías del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, durante un supuesto operativo en 2019. Tras la denuncia del caso, se han llevado a cabo diversas protestas en la capital, debido a la falta de seguimiento por parte de las autoridades. ...25 de febrero del 2007. La hija de la señora Ernestina Ascencio Rosario, vio que ese día los borregos que su mamá pastoreaba regresaban sin la señora Ernestina al paraje donde vivían, en Zongórica, Veracruz. La hija, al ir a buscar a su mamá, y encontrarla tirada en el suelo, la señora Ernestina dijo antes de fallecer: los soldados se me echaron encima, mija, me duele la cadera. Ernestina había sido atacada por miembros del batallón 63 de infantería, quienes habían instalado un campamento cerca de su casa. Sin embargo, tras su fallecimiento, y para esconder violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos del ejército, el presidente de ese entonces, Felipe Calderón, y el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, presionarían a la Fiscalía de Veracruz para hacer una mentira, la cual sería: falleció de gastritis crónica no atendida, no hay rastros de que haya sido violada. Pero el examen forense del médico legista revelaría que Ernestina había sido ultrajada por al menos 3 hombres. Al no coincidir con la versión oficial, se ordenó a cambiar el examen y sustentar la versión, donde Ernestina había fallecido por gastritis no atendida. En ese momento, la CNDH emitió una recomendación de manera precipitada. 14 años después, se determinó esclarecer el caso. Por lo que en 2021, se realizó el Informe Especial Recomendación 34, 2007, Memoria, Verdad, Justicia y Reparación. La vida de Paloma Nicole Arellano, de 14 años, se apagó en una clínica privada de Durango, México, tras someterse a cirugía de implantes de senos. Según la prensa local, todo comenzó con un engaño. Carlos Arellano, el padre de Paloma, recibió una llamada de su expareja un día antes de que la tragedia se desencadenara. La madre de la menor le informó que, tras un positivo de COVID-19 en la escuela, viajarían a la Sierra de Durango para aislarse en unas cabanas sin señal telefónica. Preocupado, pero confiado, Carlos no sospechó que fuera una cortina de humo para ocultar una realidad mucho más oscura. La verdad solo emergió durante su funeral. Fue ahí donde Carlos Arellano descubrió que su hija no había muerto por complicaciones de una enfermedad, sino por un procedimiento de cirugía estética al que fue sometida a escondidas. El 12 de septiembre, mientras su padre creía que estaba en las montañas, Paloma Nicole era sometida a una cirugía de aumento de pecho. El cirujano no era un extraño. Era Víctor N., la pareja sentimental de su madre, quien realizó el procedimiento con el consentimiento de ella, pero sin el del padre. La operación N, que debería haber sido un paso hacia una supuesta mejora estética, desencadenó una cascada de complicaciones médicas devastadoras. Lo que siguió fue una semana de agonía. Las secuelas de la cirugía fueron críticas. Un paro cardiorrespiratorio, una inflamación cerebral severa que llevó a los médicos a inducirla a un coma y a conectarla a un respirador artificial. Solo entonces, cuando la situación era desesperada, la madre contactó a Carlos Arellano para informarle de que su hija estaba hospitalizada de gravedad. Yo pensé que se había complicado el COVID en su viaje a la sierra, declararía después el padre, a los medios en México.
Los Monstruos de Ecatepec es el nombre mediático de una pareja de asesinos seriales mexicanos, conformada por Patricia Martínez Bernal y Juan Carlos Hernández Béjar. Tanto Juan Carlos Hernández como Patricia Martínez nacieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con 5 años de diferencia. Juan Carlos fue hijo de una madre soltera. Durante su infancia sufrió de graves abusos por parte de ella. Según sus propias declaraciones, solía vestirlo de niña, llevaba a hombres a la casa y Juan podía ver por medio de una cortina que separaba las camas mientras su mamá mantenía relaciones sexuales con ellos. También dijo haber sido abusado sexualmente de niño por una mujer adulta que estuvo a su cuidado. Su madre también habría abusado sexualmente de él en varias ocasiones. En la escuela sacaba malas notas, y él mismo relata que cuando tenía 10 años sufrió un traumatismo cráneoencefálico grave al caer desde un segundo piso por las escaleras. Razón por lo cual, según declaró, mejoró notablemente su condición intelectiva, yendo perfecto en la escuela y dándose cuenta de cosas de las que los demás niños no se daban cuenta. Durante su vida adulta tuvo varios empleos entre los que se cuenta mesero, pepenador y vendedor, siendo incapaz de mantener un trabajo. También se enroló en el ejército, donde estuvo adscrito al 2º Batallón de Guardias de Cuerpos Presidenciales, desertando rápidamente. Según declaraciones de Patricia Martínez, su primera víctima fue una mujer de 22 años a quien engañaron mediante una oferta de trabajo. Le ofrecieron trabajo como empleada doméstica y, al estar en su casa, Hernández la condujo al baño donde la sometió, y degolló. Mientras cometía la agresión, Martínez esperaba junto con sus hijos afuera de la casa. Posteriormente, Hernández atizó y carneó el cuerpo. Martínez cocinó la carne y la comió junto con su esposo. Su segunda víctima fue una adolescente quien era su vecina. Sufría de adicción a los solventes y la engañaron ofreciéndole dinero y comida. Estando en su casa, Patricia la sometió y ató. Juan Carlos la en el baño, la degolló y diseccionó mientras Patricia esperaba en otra habitación con sus hijos. Tras quejarse porque el baño había quedado muy sucio por la sangre, Patricia cocinó pedazos de la carne con chile. Para 2015 se mudaron de casa y engañaron a la que, según Patricia, fue su tercera víctima. Una antigua vecina a quien invitaron a su nueva casa. Ahí la embriagaron y, entre ambos, abusaron sexualmente de ella. Hernández nuevamente la ató, degolló y descuartizó mientras Martínez cuidaba a sus hijos afuera de la casa, quien también cocinó parte del cuerpo. Sus cuarta y quinta víctimas fueron una mujer y su hija de tan solo 10 años de edad. Lluvia Llaneri. Una niña de 8 años que había sido reportada como desaparecida en Huauchinango. Luego de ser reportada como desaparecida, autoridades encontraron el cuerpo de Lluvia Llaneri, una niña de 8 años, estaba enterrada en su propia casa en Huauchinango. Su madre y su padrastro fueron detenidos. Fue durante un cateo en el domicilio que se ubica en el barrio de San Juan del municipio de Huauchinango, que se realizó el hallazgo por parte de la Fiscalía General del Estado. Elementos de la unidad especializada en búsqueda de personas, con ayuda de binomios caninos, llegaron a la cerrada Isabel Católica. En este lugar se percataron de una superficie con una excavación al interior de una de las habitaciones. Al remover la tierra hallaron el cuerpo de la menor, quien tenía reporte de desaparición. Derivado de lo anterior, la FGE detuvo a la madre de la víctima, identificada como Angélica de 34 años y a su pareja y padrastro de Lluvia, Abraham de 48 años. En 2022, el horror en su máxima expresión se hizo presente en Zacatecas, justo en la víspera del Día de Muertos.
Un perro que se paseaba por las calles del municipio de Monte Escobedo con una cabeza humana en el hocico fue grabado desde un celular. Las autoridades de Zacatecas, estado que ha registrado altos índices de violencia, confirmaron el incidente y dijeron que el 27 de octubre del 2022 la policía eventualmente logró quitarle la cabeza humana al perro. La cabeza y otros restos humanos fueron dejados en un cajero automático ubicado en la zona centro de la cabecera municipal, a pocos metros de la presidencia municipal, en la esquina con la calle Colegio Militar, la noche anterior al incidente captado. Junto a los restos humanos había un mensaje que hacía referencia al famoso cartel de las 4 siglas. Las autoridades descubrieron que el perro se había llevado la cabeza del cadáver antes de que la policía estatal preventiva pudiera intervenir. Los testigos que se encontraban en la escena del crimen informaron a los agentes que una cabeza humana que había sido dejada en el lugar junto a los restos había sido llevada minutos antes por un canino. Elementos de la Policía Estatal y del 53 Batallón de Infantería del Ejército se abocaron a la búsqueda del perro a fin de recuperar el resto humano faltante. Horas más tarde, a través de un comunicado, la Fiscalía informó que la cabeza fue recuperada, luego de que el perrito la anduviera llevando en su hocico por varias horas y se difundiera un video en redes sociales. De acuerdo con el documento expuesto por la Fiscalía, elementos de la Policía Estatal Preventiva arribaron al lugar para verificar el reporte y tras realizar el acordonamiento correspondiente, testigos confirmaron que se trataba de una cabeza humana, pero que minutos antes se la había llevado un perro. El video Quiero agua. Sé que ya hablé de este caso anteriormente, pero fue censurado varias veces por YouTube, simplemente por poner una imagen que es relacionada al tema, y que ni siquiera es algo fuerte. Pero bien, volvemos al tema. Quiero agua, fue un video que circuló bastante por internet por el año 2023, pero este ya era algo conocido tiempo atrás. El video es conocido con ese apodo, ya que en el video original, se le puede ver a un hombre sin rostro pidiendo agua en sus últimos momentos. La persona responsable del acto atroz, es alguien conocido como el payaso, ya que este usa una máscara de payaso terrorífico, haciendo que el video sea más siniestro. El video en sí, es de origen mexicano, esto se hace destacar, por el acento del sujeto de la máscara, ya que en el video, cuando dice ¿quieres agua? Dime recio. La palabra recio, en México se suele usar mucho para decirle a una persona que hable más fuerte cuando no la escuchas. Se sabe poco del video. Se viralizó bastante en 2023 hasta 2024, gracias a los lamentables memes de TikTok de aquel tiempo, en los que a menudo se burlaban de casos siniestros de México, pasando el video por inteligencia artificial, o videos stop motion de plastilina, o bien, los boy memes. La presencia de un olor fétido alertó a los vecinos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado mexicano de Jalisco, de que algo no estaba bien. Los residentes de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un vehículo de cuyo interior provenía el olor. Se trataba de un tráiler refrigerado en cuyo interior había más de 150 cadáveres. Pese al aviso, el vehículo permaneció en el lugar por más de 12 horas. Tenemos muchos niños en este vecindario, nos podríamos enfermar, dijo José Luis Tobar, uno de los residentes. Debido a que las morgues de la vecina ciudad de Guadalajara estaban llenas, se rentó el contenedor que peregrinó por al menos 3 municipios. Los cuerpos son responsabilidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pero ante falta de infraestructura para el almacenamiento de estos, se recurrió al tráiler refrigerado. Primero lo estacionaron en una bodega en la colonia Duraznera, en las afueras de Guadalajara, pero tras 2 semanas los vecinos empezaron a quejarse del olor y de que el contenedor estaba atrayendo moscas, por lo que movieron el tráiler a un terreno vacío en Tlajomulco, donde residentes expresaron molestias el fin de semana. Ante esta situación, organizaciones civiles demandaron a las autoridades dar un trato digno a los cuerpos.
Tras conocerse los hechos, el gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, despidió al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal. La muerte de Paulette Guevara Farah fue un suceso mediático sobre la desaparición y fallecimiento sospechoso de una niña mexicana de 4 años de edad. La noche del domingo 21 de marzo de 2010, Paulette llegó con su hermana y su padre a su apartamento ubicado en Huixquilucan, Estado de México, después de que los tres salieran a Valle de Bravo. La madre de las niñas esperaba su llegada para meterlas y prepararlas para dormir, y así fue como lo hizo. Esa noche fue el supuesto último día en que se vio a la niña, ya que durante la madrugada del lunes 22 de marzo, desapareció misteriosamente. A la mañana siguiente, Erika, una de las nanas que trabajaba cuidando de las dos hermanas, fue a despertarla para llevarla a la escuela y fue ahí donde se notó su desaparición, notificándole a su mamá, Lisette, lo que las llevó a iniciar una búsqueda en el edificio donde vivían. Su padre, Mauricio, notificó a su hermana de la desaparición de Paulette, y después le informaría a las autoridades de Huixquilucan. Más tarde, el alcalde lo notificó al fiscal general del Estado de México. Su familia buscó por todo el departamento y el edificio, pero Farah nunca apareció. No hubo señales que dieran a indicios de un robo o un secuestro. Las chapas de las puertas estaban intactas, así como las ventanas y todos los accesos a la residencia. El complejo de viviendas tenía vigilancia, pero nadie vio nada. No podía salir sola, dijeron, porque tenía una discapacidad motora y del lenguaje. Por la tarde, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México difundió un cartel con una foto de Paulette y algunos datos sobre ella. La tía de Paulette, Arlette Farah, envió correos y subió la foto de la niña a las redes sociales, donde las noticias se difundieron con gran velocidad y los cibernautas desencadenaron una búsqueda masiva. Por la noche, Lisette Farah llamó al presunto secuestrador, pidió que le devolvieran a su hija, que la dejaran en un centro comercial o un lugar abarrotado y aseguró, en televisión, que no habría represalias. En el vídeo, Lisette no lloró, pero parecía nerviosa. Después de la notificación, distribuyó folletos con la cara de Paulette. Ordenó poner la imagen en espectaculares, anuncios en televisión y transporte público. Descubrimiento de su cuerpo y autopsia. En la madrugada del 31 de marzo, el cuerpo de Paulette fue encontrado en su propia habitación, donde anteriormente los expertos habían entrado con perros entrenados, y donde además, su madre había dado entrevistas. Adicionalmente, una mujer de nombre Amanda de la Rosa, quien era amiga de Lisette Farah, durmió durante 4 noches en esa cama y por esta razón fue considerada como sospechosa para posteriormente ser detenida. De esa detención, además de la también búsqueda para poder proceder con otro arresto en contra de un instructor de gimnasio que Lisette conocía y con quien realizó un viaje a Los Cabos 2 días antes de la desaparición de la niña, no resultó ningún cargo judicial. La razón fue porque se concluyó que la infante había muerto debido a un accidente, con la causa siendo descrita como asfixia mecánica debido a la obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. Esto fue informado de manera oficial por el entonces procurador, Alberto Vaz. La autopsia que se le realizó reveló lo siguiente. Tenía una tela ortopédica sobre la boca que se le colocaba cada noche para evitar que la tuviera abierta mientras dormía, sus restos no fueron manipulados después de fallecer, ingirió alimentos al menos 5 horas antes de su muerte. El cadáver presentaba 2 segmentos de tela adhesiva rectangulares en posición vertical sobre ambas mejillas, además de señas de un golpe en el codo y rodilla izquierdos, no contaba con signos de violencia física y tampoco se encontraron rastros de gas o sustancias tóxicas en su sistema que pudieran haber afectado su conciencia. La conclusión fue que Paulette, por sus propios medios, rodó sobre la cama y accidentalmente cayó de cabeza en el pequeño espacio de la base del colchón, donde murió asfixiada y permaneció durante 9 días sin ser notada por las muchas personas que estuvieron en el cuarto.
A ver, compres. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like, y suscribirte si no lo estás. Nuevamente me disculpo por la gran inactividad que tuve, he estado bastante ocupado con ciertas cosas, pero igualmente gracias a la gente que siempre me apoya, suscribiéndose y dejando su like. Pero bien. Sin nada más que decir, cuídense mucho, y hasta la próxima. Se les quiere.